Dios les bendiga, queridos hermanos, bienvenidos a su programa A los pies del Maestro Live, que se transmite por las redes sociales. Reciban la bendición de nuestro Dios y Padre Todopoderoso y acompáñenos durante este tiempo de reflexión, este tiempo de análisis de la palabra del Señor, bajo la dirección del Espíritu Santo, sobre un tema muy importante para nuestra edificación como hijos del Señor, para nuestra edificación como el pueblo de Dios, como el reino de Dios. Así que, hermano, póngase en sintonía, sintonícese, invite a un amigo, invite a algún familiar a que se una con usted en esta transmisión y tomemos nota de todo lo que el Espíritu Santo tiene que hablarnos en esta hora. Cielo. Que el Señor le continúe bendiciendo, amados hermanos. Qué hermoso es estar en la presencia del Señor. Qué hermoso es compartir la palabra del Señor en temas tan fundamentales como el que siempre tocamos aquí a los pies del Maestro, para compartir un tiempo especial. Benito, son 5 años de estar en el ministerio ya como pastores. Amén. ¿Verdad? Bajo la cobertura de nuestro apóstol Manuel A. Ruiz y nuestra pastora Linda de Ruiz. Pero casi 20 años de estar con ellos. Amén, ¿verdad? Allí nacimos y allí estamos perseverando en el Señor y en todo lo que es el servicio y la entrega, el compromiso con la obra del Señor. Y esta semana, Benito, estamos de aniversario del Ministerio Jesucristo Imperio de Vida. Estamos contentos por todo lo que el Señor está haciendo en medio nuestro. Amén. A Él sea la gloria, a Él sea la honra, la alabanza. Porque sin Él nada somos y separados de Él nada podemos hacer. Así que tenemos un fin de semana bastante conmemorativo, bastante de palabra. Correcto. Tenemos invitados especiales, va a estar con nosotros el pastor, el reverendo Euripiades Shen, del Ministerio Familiar Gracia, Amor y Comunión de las Asambleas de Dios. Amén. El reverendo Shen es una persona muy amada por nosotros. Así es. Y siempre pues está allí con nosotros. Su familia es muy amada por nosotros. Y también va a estar con nosotros el obispo, doctor Rolando Regilifo Appleton, que es el supervisor nacional de las Iglesias de Dios en Panamá, Evangelio Completo. Va a estar también con nosotros el reverendo Marcos Tuñón del Templo Monte de Sion de las Asambleas de Dios. El reverendo Tuñón, junto a su familia, son personas igual que el doctor Rolando Rengifo, personas a las que amamos mucho, siempre han estado con nosotros en el ministerio, apoyándonos. Y también va a estar con nosotros la salmista, como todos los años. Aleluya. María Anabel va a estar con nosotros, de la comunidad apostólica Osana. Amén. Allí va a estar cantando Varón de Guerra. Aleluya. Que suene el arpa. Amén, y todas esas canciones que van a ser de mucho deleite para nosotros. Y vamos a estar pues obviamente todo el equipo JV, todo el ministerio Jesucristo Imperio de Vida, con todas las medidas de salud estipuladas por el MINSA, ¿verdad? Estaremos en el Hotel El Panamá compartiendo un tiempo especial, porque yo creo que en medio de todo hay que glorificar y exaltar el nombre del Señor. A eso estamos llamados. A eso estamos llamados, y hay que darle gracias al Señor, porque hasta aquí Él nos ha ayudado, Él nos ha sustentado, y Él sigue siendo el Rey, Señor, nuestro Dios y Salvador. Así que Él sigue sentado en su trono y sigue gobernándonos, Benito. Así mismo. Y por eso estamos de fiesta en este tiempo, ¿verdad? Son 5 años de ministerio. Dios ha sido bueno y seguirá siendo bueno. Y por eso queremos que usted se anime también y esté al tanto con nosotros de todas las proezas y todas las maravillas que el Señor hace en medio de nosotros. Queremos compartir un tema bien fundamental, un tema de interés no solamente para nosotros, sino para un tema para toda época, para todo momento. Sí, claro que sí. Un tema en donde Dios nos viene hablando de cosas tan fundamentales como lo es, ¿verdad? La cobertura. Pero queremos especificar, Benito,
que nosotros no vamos a hablar de cobertura ministerial, no vamos a hablar de cobertura como ministerio, vamos a hablar de la cobertura espiritual, Aleluya. de la cobertura divina, de las diferentes coberturas que habla la Biblia, ¿verdad? Y poner a la luz todo lo que habla la palabra del Señor para nosotros estar apercibidos en cuál cobertura tal vez estamos nosotros. Correcto, sí. En un momento dado. Y es fundamental tomar esta diferencia entre la cobertura ministerial, ¿verdad? Y la cobertura divina, propiamente, o espiritual. Porque queríamos tocar el tema de la cobertura divina. Sí, es fundamental y lo vamos a tocar, pero nos llamó la atención el hecho de que la Biblia registra diferentes tipos de cobertura, la cobertura egipcia, la cobertura babilónica, la cobertura de las tinieblas. Están los diferentes tipos de cobertura y tenemos que verlo a la luz de la palabra para comprender de lo que estamos hablando. Y cuando hablamos de cobertura, hablamos de la acción de cubrir o proteger algo, ¿verdad? Y una cosa que se coloca sobre otra para cubrirla o para taparla, ya sea para protegerla, para resguardarla. Entonces, cuando hablamos de la cobertura de Dios, ¿verdad? O la cobertura divina, para dejar bien establecido esto, es aquella que dirige a la iglesia, ¿verdad? En el gobierno de la teocracia. Así es. ¿Verdad? La teocracia de Cristo y guiada por el Espíritu Santo y dirigida bajo patrones bíblicos, bajo mandamientos, leyes, normas, preceptos establecidos ya por Dios. Entonces es fundamental porque, por ejemplo, el término hebreo para la palabra cobertura es kesud, que tiene que ver con vestido. Por eso es que primero vamos a hablar de cobertura, pero luego vamos a hablar de las diferentes vestimentas que en un momento dado nosotros tenemos. Un tema que teníamos pendiente, cielo, desde hace mucho tiempo. Exactamente. Entonces vemos que cuando vamos a hablar de vestido, vamos a hablar también de abrigo. Cuando hablamos de cobertura, que hablamos de vestido, hablamos de abrigo, de cubierta, de manto. Así es. En un momento dado, eso es lo que dice el diccionario Strong, para poder comprender que de modo que estar bajo cobertura, mire esto, y no estamos hablando meramente de cobertura divina, es estar bajo cobertura. Así es. Significa estar bajo un velo, bajo una cubierta, bajo un manto o un vestido. Claro, no estaríamos expuestos, no estaríamos descubiertos y sin protección, porque algunos textos nos enseñan claramente lo que es la cobertura. Primero que todo, entremos en Génesis. Amén. Génesis es lo más claro para darnos cuenta que cuando el hombre peca, Dios tiene que cubrirlo. Dice que queda al desnudo. Amén. Queda sin protección, queda sin la cobertura de la gloria de Dios, que era la protección divina que Dios había establecido sobre ellos. Esa protección, ese manto de gloria, ese vestido que lo hacía santo, puro e intachable delante de Dios. Cuando el hombre peca, automáticamente pierde esa protección, pierde esa cobertura y empiezan a tratar de hacerse sus propias coberturas. Así es. ¿Verdad? Como bien lo establece la palabra. Y al tratar de hacerse sus propias coberturas, utilizan hojas. Amén. Hojas, ¿verdad? Hojas de higuera. Hojas de higuera. Y cuando ellos utilizan estas hojas de higuera, nos damos cuenta que cuando Dios habla con el hombre, las higueras, o las hojas de higuera no eran una cobertura para ellos. Y Dios tiene que darle, en su misericordia, tiene que darle una enseñanza de lo que es la cobertura espiritual o la cobertura divina. A partir de allí podemos ver muchos pasajes que ilustran lo que es la cobertura. Por ejemplo, Rebeca en el capítulo 24 de Génesis, el capítulo 24, verso 65, dice que Rebeca se cubre. Cuando vamos al libro de Éxodo, nosotros nos damos cuenta que la casa de los israelitas
debía ser marcada con la sangre del cordero, la noche que el ángel de la muerte, cobertura. La noche que el ángel de la muerte iba a pasar, ¿verdad? Por Egipto, y esa era la señal que le decía al ángel: sigue de largo. Correcto. No pares allí. Estas casas están bajo la protección, tienen una cobertura, están resguardadas, están protegidas por el mismo Dios. Ahora nosotros nos damos cuenta que nosotros estamos cubiertos con la sangre de Cristo, y eso hace que toda situación que muchas veces nosotros tememos, pues se vaya de allí. También vemos cómo Dios cubre a Moisés cuando Moisés sube al monte. Exactamente. Y cuando él baja, Moisés se tiene que cubrir con un manto, porque ya estaba cubierto por la gloria de Dios. Amén. Al punto que él resplandecía de una manera sobrenatural. Porque allí vamos a ver, ahora cuando vemos un poquito de esto de la cobertura, nos vamos a dar cuenta de lo importante, de la diferencia habíamos hablado en programas anteriores sobre la teocracia y la democracia. Entonces nos vamos a dar cuenta que muchas personas se quieren manejar bajo la democracia y no bajo la teocracia. Amén. Y la teocracia tiene su sistema de protección que nos indica o nos da luces o señales de si realmente estamos en el gobierno de Dios o no estamos en el gobierno de Dios. Efectivamente. Creo que la palabra del Señor desde el libro de Génesis nos ilustra algo muy importante, y seguramente todos los que nos siguen a través de las redes sociales hemos llegado y lo hemos advertido al abrir el capítulo 3 del libro de Génesis, donde Dios habla precisamente la cobertura que el propio hombre se da a sí mismo por medio de la higuera, y la cobertura que Dios le da al hombre. Pero una cobertura que no es similar a la primera cobertura que el hombre tenía antes de caer en desobediencia y antes de pecar. Entonces la cobertura que Dios le da es una cobertura para protegerla de su vergüenza, y para lo cual son pieles de animales. Dios tiene que prepararle un vestido de pieles de animales, tiene que cubrir su vergüenza, tiene que cubrir su desnudez, pero inmediatamente le establece al hombre una serie de parámetros de la manera en cómo el hombre se tendrá que presentar delante de Dios desde ahora en adelante. Y ahí empieza a prefigurarse todo lo que tiene que ver con el sacrificio vicario, que es decir, el sacrificio sustituto, para poder presentarme delante de la presencia de Dios, por cuanto mi desobediencia, mi acción, me ha quitado la cobertura original que Dios puso sobre mí, que era su misma gloria, sobre Adán y sobre Eva. Y esto es importante que nosotros lo tomemos en cuenta, porque a lo largo de la palabra del Señor y a lo largo de este tema vamos a percatarnos de lo que la palabra del Señor nos va a indicar. Nos va a indicar la importancia de nosotros buscar la cobertura espiritual, buscar la cobertura divina, porque es esa cobertura divina la que también realmente tiene poder para protegernos, tiene poder para resguardarnos, tiene poder para identificarnos, y para que las tinieblas nos identifiquen y sepan que el nombre de Jehová, por eso encontramos la razón de la expresión, y sepan que el nombre de Jehová es invocado sobre nosotros, y como declara la palabra, y nos temerán, pero solamente sobre aquellos sobre los cuales Dios ha puesto su cobertura. Entonces, todo el Antiguo Testamento, a partir del libro de Éxodo, Dios lo empieza a expresar de una manera más detallada para el establecimiento del pueblo de Israel, fundamentalmente en el orden sacerdotal. Y en el orden sacerdotal establece también esa cobertura que va a haber sobre la casa de Israel, esa cobertura que va a haber dentro de Israel sobre la casta de los sacerdotes, si lo podemos ver desde ese punto, sobre la tribu de Leví, pero también habla de una cobertura que habría de existir también sobre los reyes de Israel. Entonces eso es importante que nosotros lo tengamos presente, queridos hermanos, porque esa misma cobertura es la que nosotros tenemos que conocer, tenemos que reconocer y tenemos que valorar como hijos de Dios. La cobertura egipcia, vamos Amén. a hablar sobre lo que es la cobertura egipcia. La palabra del Señor nos enseña en Isaías 30, Amén. verso 1 al 3. Aleluya. Ay de los hijos que se apartan, dice Jehová, para tomar consejo y no de mí, para cobijarse encubierta y no de mi espíritu, añadiendo pecado
a pecado. Aleluya. Que se apartan para descender a Egipto y no han preguntado de mi boca para fortalecerse con la fuerza de ¿quién? De Faraón. Amén. Primero no entraron en la cobertura del Espíritu de Dios, sino de la cobertura del Faraón. Y poner su esperanza en la sombra de Egipto. Pero la fuerza de Faraón se os cambiará en vergüenza y el amparo en la sombra de Egipto en confusión. Entonces vemos claramente aquí que cuando hablamos de palabra, cuando hablamos de cobertura, estamos hablando de una sombra, de una cubierta específica en un momento dado. Y aquí nos habla que el ingrediente de esa cubierta o de esa cobertura es sobrenatural y solo se logra comprender bajo el amparo de Dios. Porque si no hay la cobertura divina, no es realmente cobertura. Porque todo lo que se sale de la esfera divina empieza a ser pecado, confusión, vergüenza. Eso no es cobertura. Amén. Realmente cuando Dios brinda esa protección, ese blindaje, esa garantía de cobertura, todo quien esté adentro tiene garantía de cuidado, de bendición, de misericordia, de justicia. Dios sí, de manera sobrenatural, nos brinda una cobertura. Y eso es lo que diferencia la naturaleza de la cobertura que Dios nos da, porque el hombre también puede dar cobertura. Y aquí lo vemos en Isaías capítulo 30, donde el pueblo acude a Egipto, que era una potencia en esa época, y a ser una potencia terrenal, que tenía un ejército, que tenía fuerza, que tenía riqueza, que tenía economía. Ellos acuden a Egipto buscando que Egipto los proteja. Por eso dice, buscaban cobijarse en Egipto, pensando que Egipto lo iba a proteger de otro pueblo que también era una potencia en esa época, que era Babilonia. Entonces ellos pensaban que la cobertura de Egipto iba a ser tan fuerte a favor de ellos que Babilonia no se iba a atrever a atacarlos, no se iba a atrever a ir contra ellos, porque Egipto los estaba protegiendo, los estaba resguardando. Pero hablamos de una cobertura totalmente material, terrenal, y esa cobertura material y terrenal sirviendo a un pueblo de dioses contrarios a Dios, de anatemas, de todo este tipo de situaciones y de dioses falsos, iba a traer una cobertura totalmente inútil e ineficiente para realmente proteger a Dios, al pueblo, de lo que habría de venir. Por eso es que Dios le tiene que decir en Isaías que esa cobertura no les iba a servir de nada, porque no tenía una utilidad, no tenía poder en el mundo sobrenatural frente al Dios sobrenatural. Eso es lo que realmente queríamos explicar. Amén. Que cuando hablamos de la cobertura espiritual, no tiene que ver con nada terrenal. Lo terrenal no rige sobre lo espiritual. Lo espiritual rige sobre lo terrenal o sobre lo natural. Y todo lo sobrenatural, el señorío y el poder es de Dios. Así es. No de Egipto, no de Faraón, simbólicamente hablando, no de los demonios, no de los espíritus inmundos, no de Satanás, aunque es príncipe de este mundo. Amén. Jamás tendrá el señorío o el todopoder como para cubrirnos contra Dios. Aleluya. ¿Me explico? O cubrirnos de la justicia de Dios, o cubrirnos de las consecuencias del pecado. Amén. Porque Él dice, te acobijaste con cubierta y no de mi espíritu, añadiendo. ¿Qué quiere decir eso? Añadiendo pecado a pecado. ¿Qué quiere decir eso? No solo te rebelaste contra mí, sino que no solo me traicionaste, no solo me fuiste infiel, no solo buscaste amparo o quitaste la mirada de mí, sino que añadiste a tu pecado más pecado, Amén. Más vergüenza, más confusión. Por eso hay gente que no se explica por qué está viviendo ciertas circunstancias en su vida, como lo dice allí en un momento.
bien que os dará el Señor pan de congoja Aleluya. y aguas de angustia. Aleluya. Con todo, tus maestros nunca más te serán quitados, sino que tus ojos verán a tus maestros. Así es. O sea, al poner su mirada en la cobertura egipcia, añadieron, creyendo que esa cobertura era mejor que la de Dios, Amén. añadieron a su vida congoja y aguas de angustia. Así es. Producto de no haberse Cobijado bajo acobijado, Amén. ¿verdad? Que implicaba Bajo la- volverse de su pecado y volver al camino correcto y al camino de la obediencia. Porque lo que pasa, Benito, es que el cristiano, hablando ya como Amén. tal, Sí. el cristiano, nosotros tenemos los hijos de Dios que comprender que la cobertura de Dios en nuestra vida nos lleva a un cambio de nuestra condición, no de nuestra naturaleza. Aleluya. Un cambio de condición y el hombre se resiste. A ese Egipto cambio. ofrece mucho. Egipto ofrece lo fácil, lo negociable. Egipto ofrece lo que La mentira. alimenta mi ego o mi naturaleza pecaminosa. Amén. Pero lo que me ofrece, la cobertura que me ofrece Dios, aunque parezca difícil, aunque parezca casi imposible vivirla, Demandante. ocasiona un cambio notorio en mi vida producto de la cobertura. Amén. Eso fue lo que pasó con Moisés. Moisés subió en una condición Y bajó en otra. y bajó en otra. Amén. Cuando el cristiano o cuando el Hijo de Dios vive bajo la cobertura de Dios, se nota la diferencia sobrenaturalmente en esa vida. Amén. Se nota la gracia, se nota el resplandor, se nota esa luz de Cristo, ese cambio. Pero cuando tú ves un cristiano que su condición está enfocada a Egipto, que baja a Egipto creyendo que Egipto le va a dar más que lo que Dios le está dando, porque siente que Dios le está exigiendo, que Dios lo está presionando, que Dios lo está ahogando, resulta ser que busca un respiro Exactamente. y desciende, porque no es que No asciende, sube, desciende. desciende a Egipto a buscar su sombra de Egipto, a buscar la ayuda del faraón, pone su esperanza en ello y al final lo que le espera es vergüenza y confusión. Amén. Entonces eso es lo que nosotros tenemos que tener cuidado. Y si usted lee todo el pasaje de Isaías 30, allí Amén. usted puede ver la condición de la persona que pone su cubierta o su refugio en Egipto. Claro, tenemos mucho más que decir, pero muy poco tiempo para darlo. Entonces nos damos cuenta que la protección, el cuidado, el favor en términos generales, siempre la vamos a experimentar es en Dios. Amén. No en el hombre, no en Egipto, no en Babilonia, no en la democracia, no en las diferentes estructuras que vamos a ver, sino bajo el abrigo del Altísimo. Del Altísimo. Por ¿Qué es eso- lo que declara? Lo que declara el mismo Salmo 91, cuando morará el que mora al abrigo del Altísimo. ¿Ok? El que está al abrigo del Altísimo. Entonces nosotros nos damos cuenta que es natural en el ser humano siempre tratar de buscar una cobertura alterna que se acomode a nuestra manera de vivir, a nuestra carnalidad, en vez de buscar la cobertura divina, porque la cobertura divina nos demanda un cambio de actitud y un cambio de comportamiento, pero que obra a nuestro favor porque nos garantiza la protección, nos garantiza la dirección y nos garantiza el respaldo de Dios. Entonces, esto es algo y un elemento muy importante. ¿Por qué? Porque cuando nosotros nos vamos a Isaías capítulo 28, cielo, en los versículos 14 y en adelante, nos vamos a dar cuenta qué implica apartarnos de la cobertura de Dios y pensar que podemos encontrar una cobertura en cualquier otra cosa, en cualquier otra persona, institución o sistema que nosotros consideremos, oye, yo quiero estar bajo esa cobertura. Y el ser humano es así. El ser humano quiere buscar determinadas coberturas. El ser humano sin Cristo
anda buscando cobertura de que, bueno, yo quiero entrar en este club exclusivo, porque si yo entro en este club exclusivo, tengo una cobertura que me va a dar prestigio en la sociedad y me va a apoyar en los negocios. Entonces andamos buscando coberturas materiales y terrenales que nada se comparan con la cobertura que viene de parte de Dios. Y si tú ves la historia de Israel, era un pueblo pequeño, Así es. era el pueblo escogido por Dios, era el más insignificante a la vista de Egipto, a la vista babilónica, a la vista de Jericó. O sea, los pueblos o las naciones aledañas eran mucho más poderosas, pero no tenían la cobertura del Dios de Israel, sí. Al punto que los extranjeros se unían a esa cobertura, comprendiendo que si estaban bajo esa protección, no tenían que temer de ninguna nación, por más poderosa que fuera, porque no era Israel, no era el pueblo de Dios, era Dios la cobertura y la protección. Y es interesante lo que tú acabas de señalar conforme a lo que las Escrituras, porque cuando nosotros analizamos el libro de Josué nos damos cuenta que hubo pueblos que pelearon contra Israel, pero hubo pueblos que buscaron la alianza de Israel, ¿sí? Porque con la alianza de Israel y haciendo paz con Israel, garantizaban la cobertura y la protección, y que Dios no caería sobre ellos por cuanto habían aceptado Israel y habían hecho pacto con Israel, así que la cobertura se extendía. Eso ocurrió con los jebuseos, eso ocurrió con varios pueblos que sellaron y sellaron una alianza con Israel y se garantizaron prosperar bajo la cobertura del Dios de Israel. Entonces, nosotros tenemos que darnos cuenta de cómo esto se va desarrollando, porque nosotros nos enfrentamos todos los días ante esta posibilidad. O buscamos nosotros alianzas o coberturas extrañas, desconociendo, no dándole valor a la cobertura divina que viene de Dios, que es sobre cualquier otra cobertura. Y hay un punto fundamental de este salmo de vida. Amén. Porque el Salmo 91 es profundo, así es misterioso. Se dice, es el salmo de la vida, pero es el salmo del segundo Adán. Aleluya. O sea, no estamos hablando ya de Génesis 3, estamos hablando ya de Cristo. Amén. Entonces, cuando dice, el que habita al abrigo del Altísimo morará bajo la sombra del Omnipotente. Diré yo a Jehová, esperanza mía y castillo mío, mi Dios, en quien confiaré. Hasta allí hay cobertura. Aleluya. Pero después de allí me va a enseñar lo que no es cobertura. Aleluya. Hasta allí hay 4 facetas en donde Dios se mueve de una manera poderosa. Ahí el Altísimo que da abrigo, el Omnipotente que da sombra, el Señor que da refugio y el Dios que nos da protección. Así es mismo. Pero después de allí notamos que esa cobertura nos libra de algo que está alrededor. Permanentemente. Día tras día. Aleluya. 365, 24. Y cuando es bisiesto, añádale un día más. ¿Verdad? Y lo que está al lado dice, Él te librará de qué cosa? Del lazo del cazador, de la peste destructora. Con su pluma te cubrirá y debajo de sus alas estarás seguro. Escudo y adarga es su verdad. No temerás el terror nocturno, ni saeta que vuele de día, ni pestilencia que ande en oscuridad, ni mortandad que en medio del día destruya. Caerán a tu lado 1000 y 10.000 a tu diestra, mas a ti no llegarán. Ciertamente con tus ojos mirarás y verás la recompensa de los impíos. Porque has puesto a Jehová, que es mi esperanza, al Altísimo por tu habitación. No te sobrevendrá mal ni plaga tocará tu morada. Ese es el versículo que más se ha utilizado durante la pandemia. Pues a tus ángeles mandará acerca de ti que te guarden en todos tus caminos. Aleluya. Nota algo. Hay 4 facetas que Dios, en donde Dios opera sobre nosotros. Amén. Gloria en donde Dios gobierna y señorea sobre nosotros. Librándonos de qué? Del lazo del cazador, de la peste, del terror de la noche y de la flecha que vuela. De día. ¿Verdad? De día. Entonces, cuando nosotros comprendemos, y la vez pasada tuvimos un programa sobre eso. Exclusivamente. No voy a entrar en muchos detalles, pero quiero decirte que el lazo del cazador es que Dios nos está librando, 1, de la idolatría. 2, nos está librando de los falsos discipulados. Amén. Dios nos está librando del lazo del miedo.
del lazo de las cosas del mundo, del lazo Todo del lo que nos diablo. atrapa, lo que nos hace caer en una trampa de engaño y de mentira, lo que nos captura y nos cautiva. Claro, del lazo de la ignorancia, Amén. de aquellas cosas que inconscientemente o inocentemente giran a nuestro alrededor para entrelazarnos, para ligarnos, ligaduras de muerte, Amén. ligaduras del Seol, De impiedad. ligaduras de impiedad, Aleluya. ligaduras que me atan, me mantiene esclavo y no me percato porque es algo espiritual que se está moviendo. Ese es un punto fundamental, cielo, porque es algo espiritual y tenemos que comprenderlo desde ese punto de vista, porque la palabra y el escritor del Salmo 91, guiado por el Espíritu, utiliza una metáfora que viene precisamente de la caza. Y cuando habla del lazo del cazador, habla de una trampa que el animal en el campo no puede percibir ni darse cuenta que exista. Ni un animal, ni un ser humano que desconoce el medio en donde se está moviendo y que desconoce las tretas, las artimañas, las trampas y todos los engaños que un cazador avisado ha puesto en el camino. Entonces, cuando nosotros estamos bajo la cobertura de Dios, no es que nosotros nos vamos a librar del lazo del cazador, Dios. pero es que el poder sobrenatural de Dios que nos cubre, nos libra del lazo del cazador, impide que ese lazo del cazador sea efectivo contra nosotros porque estamos bajo su protección, bajo su poder. Es como si alguien va caminando, como si un oso va caminando en el bosque frente a una trampa y como está bajo cobertura, pasa por encima de la trampa y la trampa no funciona. O pasa por encima de la trampa en un hoyo que ha sido puesto delante de él y él no cae en el hoyo porque hay un poder sobrenatural que lo protege y que lo resguarda y que impide que él caiga bajo el lazo del cazador. ¿Y de cuántas situaciones no nos ha librado la cobertura de Dios a muchos de nosotros sin habernos siquiera dado cuenta? Y a veces después de haber sido librados nos damos cuenta que Dios fue el que nos libró, porque nosotros estábamos plenamente ignorantes de las cosas que estaban ocurriendo a nuestro alrededor, de las artimañas y de las conspiraciones que se tejían en nuestra contra, y hemos sido librados porque hemos permanecido bajo la cobertura de Dios. Aleluya. Es hermoso, cielo, es hermoso. Proverbios 29-25 dice, el temor al hombre es un lazo, Así es. pero el que confía en el Señor estará seguro. Gloria Uno a de Dios. los principios fundamentales es que, hermano, no hay nada más importante que vivir bajo la cobertura de Dios. Así es. Y esa cobertura divina nos va a librar del lazo del diablo, nos va a librar de muchas cosas. Por ejemplo, mira, en 2 de Timoteo, capítulo 2, verso 26, Amén. nos está hablando de el obrero aprobado. Así es. Y el obrero aprobado tiene, ¿verdad? Una particularidad, que tiene la capacidad dada Amén. por Dios para ayudar a otros a escapar del lazo del diablo en los que están muchas veces, dice, cautivo a voluntad de él. ¿Qué quiere decir eso, hermano? Cuando hablamos del lazo del cazador, cuando hablamos que nos libra del lazo de la idolatría, que nos libra del lazo del miedo, de las cosas del mundo, que nos libra del diablo, de los lazos del diablo, que nos libra de los lazos de la ignorancia, del miedo, Amén. de aquello que desconocemos muchas veces. Porque, hermano, tenemos que comprender y vamos a ver la cobertura, por ejemplo, de las tinieblas, Así es. de la cobertura de Babilonia. Vamos a ver, por ejemplo, también la cobertura de los hombres, la cobertura también, vamos a ver la cobertura de las nuevas monarquías. Aleluya. Cuando Israel pide salir de la cobertura de Dios
para pedir rey. Exactamente. Y todo lo que implica eso en nuestros tiempos, y no nos percatamos de que estamos perdiendo privilegios. Exactamente. Privilegios poderosos porque, No ascendemos, descendemos. porque las facetas de Dios es que Dios es nuestro protector, Amén. Cuidador, según el Salmo 91. Amén. Él es quien nos rescata, Él es nuestro libertador, Él es nuestro salvador. En resumen del Salmo 91, para dejar el 91 allí, nos damos cuenta que las bendiciones están bajo la cobertura de Dios. Así es. Las bendiciones están cuando nosotros confiamos en Él. Amén. Cuando nos acercamos y nos ponemos bajo la sombra de sus alas. Amén. Cuando en nuestra vida hacemos un sitio que es una habitación donde me encuentro yo con Dios cada día, intimar con Él. Y es interesante porque esa cobertura hay que cultivarla permanentemente. Por eso David buscaba cobertura. David pedía cobertura. Él dice en el Salmo 17:6, yo te he invocado, Dios, porque tú me responderás. Inclina tu oído, escucha mi palabra. Muestra maravillosamente tu misericordia, tú que salvas a los que se refugian a tu diestra, huyendo de los que se levantan contra ellos. Guárdame como a la niña de tus ojos, escóndeme bajo la sombra de tus alas. Todo lo que David pedía en los salmos era cobertura. Amén. No de hombre, no humana, y que estemos bien claros, voy a volverlo a repetir. No estamos hablando de cobertura ministerial, estamos hablando de cobertura espiritual. La que viene directamente de Dios. El tema de la cobertura ministerial no lo vamos a tocar en este programa. La cobertura ministerial es una cosa, pero la cobertura divina es otra. Y la cobertura espiritual es otra. Vamos a hablar de los diferentes tipos de cobertura que habla la Biblia. Para que usted no diga, bueno, es que me tengo que cubrir de Dios nada más y no de los hombres. Ministerialmente es otra cosa. La Biblia también habla de ello. Pero no vamos a dedicarle tiempo a lo que ya usted y yo sabemos. Vamos a dedicarle tiempo a algunas... que aplica a todos los llamados, los salvados y redimidos por la sangre del Cordero. Nos aplica toda esa cobertura espiritual de Dios, al pueblo de Dios. Sí, porque nosotros tenemos que comprender, por ejemplo, en la cobertura egipcia, Benito, que cuando hablamos de cobertura, no solamente hablamos de ese vestido o de ese blindaje o esa protección, sino también que el pueblo de Israel descendió a Egipto por ayuda. Así es. Y a veces no nos damos cuenta, y quiero remarcar esto, que muchas veces nosotros buscamos ayuda pensando que Dios nos va a ayudar a través de Egipto. Y no siempre va a ser así. Si bien es cierto, Dios mandó a José que descendiera a Egipto con el niño Jesús y todo lo demás, pero es diferente cuando Dios te manda a cuando tú vas. A cuando tú vas. Es lo mismo. En esa época, cuando Isaías escribe ese capítulo 30, Israel estaba frente a un dilema. Estaba Egipto como una potencia y estaba Babilonia. Pero la potencia que Dios había elegido era Babilonia. No era Egipto. Era Babilonia. Tanto es así que era Babilonia sobre la cual Israel aún alcanzaría protección, aún bajo el dominio de Babilonia. Y se lo dijo a Jeremías y se lo diría posteriormente a los otros profetas. Sin embargo, esa era una potencia extranjera, pero Dios había determinado que así era. La propia palabra del Señor en los profetas menores, hablando de Ciro, dice la palabra del Señor, Ciro, mi ungido. La propia palabra llama a un rey pagano, podemos calificar nosotros como ungido de Dios. Es que Dios lo había ungido para cumplir un propósito a favor del pueblo de Israel. Entonces, cuando Dios elige, pero nosotros no podemos elegir en contra de la voluntad de Dios. Y tenemos que tener cuidado en eso, Benito, porque muchas veces no nos damos cuenta que creyendo que es Dios el que nos mandó a Egipto, exactamente, estamos en realidad descendiendo y apostatando contra el Señor. Así mismo. Y es de mucho cuidado porque en vez de buscar al Señor, muchas veces nosotros buscamos a políticos. Correcto. Buscamos a la gente del mundo, a gobiernos, a empresarios. Y Dios no nos mandó para allá. Amén.
buscamos ayuda en aquello sin haber consultado con Dios, sin haber hablado con Dios, sin saber si fue Dios quien nos mandó hacia allá. Y cuando vamos a ver, nos viene vergüenza, nos viene confusión, nos viene pecado y pecado y pecado, porque a veces, sí, me llevó el político, pero el político te dice, pega una mentirita. O el amigo te dice, haz esto, haz lo otro, el juega vivo y demás. Y cuando vamos a ver, decimos que fue Dios. Dios no utiliza estrategias del mundo para lograr su propósito. No la su necesita. propósito. Y esto nos permite, cielo, citar lo que teníamos pendiente citar en el capítulo 28 de Isaías, cuando dice en el versículo 14, por tanto, varones burladores que gobernáis a este pueblo que está en Jerusalén, oíd la palabra del Señor, de Jehová. Por cuanto habéis dicho, pacto tenemos hecho con la muerte, e hicimos convenio con el Seol. Cuando pase el turbión de azote, no llegará a nosotros, porque hemos puesto nuestro refugio en la mentira, y en la falsedad nos esconderemos. Por tanto, Jehová el Señor dice así, he aquí que yo he puesto en Sión por fundamento una piedra probada, angular, preciosa, de cimiento estable. El que creyere, no se apresure. Y ajustaré el juicio a cordel, y a nivel la justicia, y granizo barrerá el refugio de la mentira, y aguas arrollarán el escondrijo. Y será anulado vuestro pacto con la muerte, y vuestro convenio con el Seol no será firme. Cuando pase el turbión del azote, seréis de él pisoteado. Dios le está diciendo al pueblo de Israel que toda alianza que puedan hacer con los hombres, toda alianza que puedan hacer con toda fuerza humana que no provenga de Dios, es un pacto con la muerte. No es un pacto con el Dios de la vida. Es un pacto con el Seol. No es un pacto con el cielo. Y que por consiguiente la seguridad que uno pretenda lograr y en la prosperidad que uno pretenda lograr, Dios le dice, Él mismo se encargará de que todo eso sea echado por tierra, de que todo eso que tú temías venga sobre ti, porque ese pacto no es un pacto con Él, es un pacto con fuerzas que no tienen nada que ver con Dios. Y Dios entonces manifiesta su juicio y hace referencia a la piedra que se encargará de poner el juicio de Dios sobre aquel que se aparta del camino. Y al hacer referencia a esa piedra, utiliza las palabras piedra probada, piedra angular de cimiento estable, Cristo mismo. La cobertura babilónica. Aleluya. Vamos a ver si podemos abarcar, no tenemos apenas unos 10 minutos, 15 minutos. Oh, gloria a Dios. Se ha ido el tiempo volando. Demasiado. Ha hablado bastante. Aleluya. La cobertura babilónica está en Daniel capítulo 4. Así Daniel es. capítulo 4, verso 10 en adelante dice: estas fueron las visiones de mi cabeza, hablando Nabucodonosor. Exactamente. Mientras estaba en mi cama, me parecía ver en medio de la tierra un árbol. Así es. Un árbol cuya altura era grande, crecía este árbol y se hacía fuerte, y su copa llegaba hasta el cielo, y se le alcanzaba a ver desde todos los confines de la tierra. Su follaje era hermoso y su fruto abundante, y había en él alimento para todos. Debajo de él se ponía a la sombra las bestias del campo, y en sus ramas hacía morada las aves del cielo, y se mantenía de él toda carne. Amén. Cuidado, hermanos, con la cobertura babilónica, porque la cobertura babilónica implica ego, orgullo, soberbia, altivez, obras de la carne, el juega vivo, la astucia, la malicia, las negociaciones, contrataciones. Las contrataciones. La cobertura babilónica se trata de que yo soy más vivo que tú. Exactamente. Y yo voy a buscar mezclarme con el sistema del mundo, mezclarme con el sistema político, aún mezclarme, oye esto, Benito, con el sistema religioso. Así es. Para lograr mis objetivos, y al final lo que va a traer en mí es confusión y locura, como a Nabucodonosor. A ver.
¿verdad? Porque si bien es cierto, lo que ofrecía este árbol era bueno y abundante, como Satanás le ofreció a Adán y a Eva comer del fruto que se veía que era ¿qué? Deseable a los ojos, ¿verdad? Entonces nosotros nos damos cuenta que muchas veces no solamente nosotros somos arrastrados por la cultura o la cobertura babilónica, Amén. sino arrastramos a otras personas a ese mismo sistema del juega vivo, de ¿cómo decirlo? El trueque, yo creo que soy más sabio que todos los demás, yo creo que soy más vivo o más viva que todos los demás. La tracaladería. Lo mezclo de alguna u otra manera con soy cristiano. Parecen cosas buenas. Predico, oro en lengua, oro, ayuno, para ponerlo en este tiempo a nosotros como las iglesias, ¿verdad? Entonces nos damos cuenta que ahí no estamos en una cobertura o una protección de Dios. Somos vulnerables, que aunque lo que se ve es bueno, no es bueno. Así es. Por eso que dice, hablando en Isaías, que a lo bueno le dicen malo y a lo malo le dicen bueno. Amén. Una distorsión total. Una distorsión porque no comprendemos el principio de la cobertura. Así es. Y no comprendemos lo que decíamos al principio, que realmente la cobertura para bendición, para protección, para seguridad, para blindaje, amén, está en Dios. Aleluya. Todo lo que se sale de la esfera de Dios es peligro, bendito, es espada, es vergüenza, es pecado, es confusión. Todo lo que se maneje bajo alrededor puede parecer. Puedes hasta ponerte el talit. Así es. Puedes ponerte el kippah. Puedes ponerte la mishnah. Puedes hacer la mishnah. Puedes ponerte la mitra, lo que tú quieras. Puedes hacer todo lo que tú quieras. Sajarte si quieres. Pero en realidad, cuando hablamos de cobertura, esa cobertura que el hombre realmente quiere, esa cobertura del lazo del cazador, de la peste destructora, del terror nocturno, de la saeta que vuela de día, de la pestilencia, nada de la eso. mortandad. Esa cobertura no nos puede librar de nada. Babilonia no libró a Nabucodonosor, no libró a Faraón de las plagas, no libró aún al mismo Israel cuando se apostataba de la cautividad babilónica, de las consecuencias de salirnos de la cobertura. Así es. Salirnos de la cobertura trae consecuencias y es evidente, porque como lo decíamos al principio, lo natural no rige lo sobrenatural, no rige lo espiritual rige lo natural. Amén. Entonces lo espiritual se evidencia en lo natural. Cuando nosotros no tenemos una vida espiritual en Dios, bajo esa cobertura se va a evidenciar, muchas cosas van a suceder. Ahora, usted la puede camuflajear diciendo que es ataque del diablo. Puede que lo sea. Que me echaron brujería. Puede que lo sea. Pero la Biblia dice que contra Israel, contra Jacob no hay agorero ni adivinación contra Israel. Aleluya. Entonces, esa parte la gente la promesa de protección. Por desconocimiento, mucha gente no comprende que cuando tú vives una vida de cambio, de cobertura, lo que hablábamos en antes. Aleluya. El diablo no te puede no te puede tocar. Míralo en Job. Aleluya. Míralo en Job es el mejor ejemplo de la cobertura. Satanás se lo dice a Dios. Pero teme Job a Dios de balde. Es que has puesto vallado sobre Job, sobre todos sus bienes, así que nadie lo puede tocar. Entonces Satanás reconocía que había una cobertura sobre Job que es impenetrable y que es intocable. Era intocable para él. Entonces eso es lo mismo que reconocen nosotros cuando nosotros nos guardamos en esa cobertura divina, en esa cobertura de Dios. Satanás nos mira y dice, yo no lo puedo tocar porque está cubierto, la sangre de Cristo, la sangre del Cordero lo cubre, no lo puedo tocar porque se mantiene en obediencia, se mantiene en comunión con el Espíritu, así que yo puedo acercarme a él. Hay gente que dice, ay, que viene octubre, que viene la santería, que viene Changó, que viene no sé qué, que viene noviembre, que son meses duros porque hacen brujería. Hermano, eso no es para los hijos de Dios. Que vienen los druidas
aleluya, aleluya. Que viene esto, que viene el otro. Hermano, cuando tú conoces lo que es la cobertura, cuando tú ves la Biblia, dice que Israel iba tranquilito en su peregrinaje, en su camino. Y Balán estaban conspirando para tirarle maldición a Israel. Y la misma palabra dice que Balán no podía. No podía. No podía proferir maldición. Incluso Dios le dijo, ve, ayuda, ve allá. Pero era para mostrar su poder. Y el mismo pseudo profeta le dice, yo no puedo maldecir lo que Dios ha bendecido. No hay una rajadura, no hay nada que me permita a mí maldecirlo. Y se iban a lugares altos y no podía. Entonces nos damos cuenta que cuando tú y yo llevamos una vida de protección, de blindaje, de cobertura de Dios, hermano, eso no, la sangre de Cristo va a pasar el ángel de la muerte y no te va a poder tocar porque hay una señal que dice, esa es propiedad de Dios. Amén. Esa es, le pertenece, amén, esa es la amén, sangre, amén. Mira la sangre. Los demonios ven la sangre. Así es. Porque los demonios ven la sangre y tiemblan. Tiemblan sabiendo que esa persona es un hijo de Dios. Amén. Esa familia le pertenece a Cristo. Ese matrimonio está blindado por el poder de Dios. Esos hijos, aunque aún no le sirvan, hay una mujer, hay un varón que oran para que le alcance la protección del Señor. Entonces, cuando nosotros conocemos eso, Benito, no podemos negociar con una cobertura babilónica, No podemos caer por en más que nos ofrezca. No podemos caer en el error de Adán. Teniendo la verdadera cobertura, La perdió. La perdió. Aleluya. La perdió y al final pues nos damos cuenta claramente que la cobertura babilónica ofrece muchas cosas, como en la egipcia. Esto se ve, ofrecen espiritismo, astrología, lotería, conocimiento oculto, ocultismo, ofrecen cosas que atraen al hombre carnal. Exactamente. Que desconoce el poder sobrenatural de la protección y de la cobertura divina. Amén. Entonces, no seamos neófitos en el conocimiento de la palabra. Aprendamos lo que la palabra nos enseña. La palabra nos enseña que la cobertura divina sobre el pueblo de Israel fue más poderosa que todo el panteón de los dioses egipcios, incluyendo a Faraón. Ese poder de Egipto era inútil frente al Dios Todopoderoso, y eso lo evidenció, y lo evidenció también frente a la cobertura babilónica, cuando el propio Nabucodonosor cae en locura, y Nabucodonosor sale de la locura, reconociendo que la cobertura del único y verdadero Dios es la única manera de salir de la locura. Ahora, en el próximo programa vamos a ver esa cobertura teocrática. Amén. ¿Qué ofrece? Así es. ¿Qué ofrece? Porque ahorita estamos tratando de ir como a balazos, ¿no? A ir apuradito, rapidito, buscando llenar de conocimiento de la palabra a aquellos que tal vez en un momento dado muchos de nosotros hemos confiado en el hombre, hemos confiado creyendo que está Dios en el asunto. Amén, así es. Porque yo creo que Dios utiliza a los hombres. Yo creo que Dios utiliza estrategias como, por ejemplo, a José en Egipto para salvaguardar la vida de Jesús. A Daniel en Babilonia y a todos esos príncipes. Y aún a Israel lo Amén. metió en Egipto con un propósito. Amén, aleluya. ¿Verdad? Y tuvieron que aprender la lección. Así Al es. final de todos los tiempos hubo que aprender la lección. O sea, yo creo que Dios se vale de muchas de estas cosas, pero a bendición o con propósitos específicos. Amén. Como tú lo acabas de decir de Ciro. Entonces, pero debemos asegurarnos, como dijo Moisés, que la presencia de Dios vaya con nosotros. Porque si no porque la presencia es garantía de su cobertura, es de su protección, la columna de fuego y la columna de nube. Y al Aleluya. final, ¿qué hizo la mano de Dios? Lo tomó y lo puso en una hendidura. Exactamente. Lo cubrió para él pasar y mostrarle. Y pasar todo su bien delante de la paz. Yo siempre le digo al Señor, aleluya. Cuando estudiamos. Y solamente podrás ver mis espaldas, aleluya. Cuando estudiamos acerca, aquella vez en la escuela de liderazgo, Amén. estudiamos acerca de los altares de Abraham
y por qué Abraham fue el amigo de Dios, y por qué Abraham fue el hombre más rico de la tierra, pero también amigo de Dios. Amén. Y hablábamos de que los ingredientes que Dios tenía con Abraham y Abraham con Dios era amor y bondad. Así. Y Abraham comprendía lo que era amor y bondad. Y estudiamos acerca del amor y la bondad que en el Éxodo 33 se ve, ¿no? Lo desglosamos en el Éxodo 33 y al final dice, yo haré pasar todo mi bien delante de ti, yo haré pasar toda mi bondad delante de ti. Era que Dios iba a mostrar toda su gloria, todo su poder, para que todo alrededor supiera quién era el Dios de Moisés y el Dios de Israel. Amén. Entonces, desde esa vez que yo estudié eso, que estudiamos todos, yo le digo al Señor, Señor, yo lo único que quiero es tu amor y tu bondad. Aleluya. Porque eso me garantiza todo lo demás. todo lo demás. Entonces, a veces hay cosas en la palabra que desconocemos. Amén. Y tal vez, Benito, estamos mezclando las coberturas. Estamos haciendo una mezcolanza, creyendo que Dios está en el asunto y trae vergüenza y confusión. Y a veces estamos mediatizando la cobertura divina, la cobertura de Dios, y la estamos mediatizando con otro tipo de cobertura que no tiene nada que ver con la cobertura divina. Porque la cobertura divina actúa en la soberanía de Dios. Eso es algo fundamental. Y Dios no necesita mediadores para que su cobertura divina actúe. Es más, solamente hay un mediador entre Dios y los hombres y es nuestro Señor Jesucristo. Así que olvidémonos de los demás. Pero eso es importante que nosotros podamos poner cada cosa en su lugar y podamos comprender cada cosa en su lugar y la funcionalidad de cada cosa. Y eso nos permitirá comprender por qué muchas cosas en la palabra ocurrieron como ocurrieron a pesar de. Y eso es lo que nosotros tratamos y vamos a tratar en estos programas sobre la cobertura que vamos a ir desarrollando. Cielo. En el próximo programa vamos a hablar, por ejemplo, de la cobertura de las tinieblas. Ajá. Vamos a hablar sobre las vendas mágicas, los velos mágicos, Aleluya. los mantos mágicos Aleluya. de la Biblia. No vamos a hablar Aleluya. nada que no esté en la palabra. Aleluya. Sustentado por Vamos la a tocar el libro de Ezequiel. Aleluya. Gloria a Dios. y algunos otros libros donde vamos a poder comprender que aún esas coberturas, que son esos vestidos, aún esas cubiertas que nosotros pensamos que son tal vez inofensivas, que entro y salgo un ratito de la cobertura y me meto, en ese salir puedo tener escamas. Así mismo. En ese salir puedo quedar con velos mágicos, Exactamente. con mantos de oscuridad, Así es. mantos de tinieblas que pueden estar cubriendo mi vida, aún mi familia y mi matrimonio, aún a mis hijos, por desconocimiento, Benito. Cuando yo empecé a estudiar acerca de esto, me di cuenta que Dios permite muchas veces que nosotros suframos esas cosas para que nos demos cuenta que hay que buscar la ayuda de Dios, que hay que buscar Amén. salir de esas tinieblas, Amén. salir de esas prisiones, salir de esa oscuridad, porque no estamos hablando del inconverso, estamos hablando del pueblo de Dios, el pueblo de Y es Israel. preocupante y es importante que lo tengamos presente porque, hermanos, estamos hablando de que en ese periodo en que estos profetas escribieron sobre esas temáticas para nosotros, estamos hablando que prácticamente casi toda la casta sacerdotal de Israel salió de la cobertura de Dios. Y la casa real salió en su totalidad de la cobertura de Dios. Entonces estamos hablando de que el liderazgo y el poder estaban totalmente fuera de la cobertura de Dios, pero tenían una investidura terrenal. Ahora, estamos hablando en términos generales. Amén, como gloria a hijos Dios, de creyentes. aleluya. Pero sabemos que como pastores, como líderes, como ministros, Sí. aún nosotros estamos más expuestos Correcto. a estar equivocados Amén. o bajo coberturas erradas, ¿verdad? Pero para eso se hizo esta palabra y para eso Gloria se a hacen Dios. estos programas. Para nuestra Para ver enseñanza. si tenemos un manto de muchos colores
o realmente tenemos la gloria de Dios. Amén. Para ver si estamos cabot o icabot. Aleluya. Después veremos en el programa lo que significan ambas terminologías. Así que, amados hermanos, por hoy hemos dado lo que es la cobertura divina, Amén. la cobertura egipcia, la cobertura babilónica y algunos otros aspectos, porque hay mucho que hilar. Vamos a ver realmente lo que es la cobertura angelical. Amén. ¿Verdad? Porque el concepto que tal vez usted y yo tenemos no es el concepto que la Biblia nos habla. Así es. Y la cobertura de la monarquía, las nuevas monarquías de este tiempo. Y vamos a ver entonces la cobertura de las tinieblas. Así es. Todos esos aspectos. Y vamos entonces también a entrar en lo que son las diferentes vestiduras. Aleluya. Las vestiduras sacerdotales, Y todo las el vestiduras significado. levíticas, las vestiduras babilónicas, las vestiduras egipcias, ¿verdad? Y lo vamos a ver en el sentido físico, cómo se desarrollaron, pero lo vamos a ver más en el sentido espiritual, cómo tienen aplicabilidad para nosotros en este tiempo. Y lo que queremos es, amados hermanos, con estos programas, salir de la confusión. Correcto. Salir del desconocimiento, salir de aquello que tal vez nos tiene atados o tal vez nos tiene frenados, paralizados y nos impide avanzar en el conocimiento de Dios y en la bendición de Dios, en la protección de Dios. Porque tal vez estamos luchando con el vecino, con el compañero de trabajo o con un familiar y no nos damos cuenta que realmente estamos luchando es con algo espiritual. Así es. Que nos está afectando propio de nosotros, Exactamente. propio Y no de nosotros. nuestros antepasados y Así es. propio de algunas cosas que suceden a nuestro alrededor. Yo recuerdo cuando vino Rafael Holland hace, Amén. cuidado, 15 años atrás, Exactamente. al Tabernáculo de la Fe. Yo recuerdo que él habló sobre la medida de la espera espiritual. Así es. Y yo quedé impresionada cuando él dijo, míralo como un paraguas. Todavía tienes esos apuntes. Todavía los tengo, los apunto y los repaso cada vez que puedo. Y a ver si lo puedo expresar un poco en el siguiente programa. Porque quedé impresionada cuando él decía, míralo como un paraguas. Dios es ese paraguas que si tú te sales de él, todo lo que hay ahí es lluvia, truenos, relámpagos, huracanes y de todo. Mejor es quedarse luchando en el paraguas de Dios que salirse del paraguas del Señor. Dios. Amén. Nosotros a veces pensamos que en Egipto, que en Babilonia nos va a ir muy bien, que el sistema del mundo, el sistema político Nos resuelve. nos va a resolver lo que Cristo no nos puede resolver porque estamos clamando y no vemos respuesta. Exactamente. Pero hermano, tal vez no vemos respuesta en esa área, pero seguimos con salud, seguimos protegidos, tenemos familia, Amén. tenemos hogar, tenemos muchas otras cosas que no nos las dio el mundo, nos las dio Dios en su misericordia. Aleluya. Comprendiendo eso, es mejor seguir peleando la buena batalla de la fe en el paraguas de Dios, bajo Amén. la cobertura, bajo el blindaje de Dios y no de los hombres ni del sistema de este mundo. Y eso nos va a permitir comprender algunas cosas de carácter práctico que están aconteciendo aún en nuestras vidas. Muchos hemos sentido que durante este tiempo de pandemia Dios ha sido como un paraguas que nos ha protegido, pero pensamos que la pandemia, que es el aguacero y la tormenta, ya pasó y que podemos salirnos del paraguas. Ahí nos vamos a dar cuenta por qué no. Bueno, sin más, se acabó el programa, se acabó, no podemos hacer más Aleluya. nada. Se despiden de ustedes su pastor y amigo Benito Cañate. Y su pastora y amiga Carmen de Cañate aquí a los pies del Maestro Live. Dios les bendiga grande y abundantemente, queridos hermanos. Acompáñenos el próximo lunes, donde vamos a continuar desarrollando este interesante tema referente a la cobertura espiritual. Muy necesario para nuestro andar con claridad, con sabiduría y sin confusión en este camino del Señor, que demanda de nosotros perseverancia y que demanda de nosotros obediencia y sometimiento a la dirección del Espíritu Santo. Nos vemos el próximo lunes. Dios les bendiga.